Y vamos primero a rezar esta oración de intercesión que se hace a Carlo Acutis, que está incluida al final del libro. Oh Dios, nuestro Padre, gracias por habernos dado a Carlo, modelo de vida para los jóvenes y mensaje de amor para todos. Tú has hecho que se enamore de tu Hijo Jesús, haciendo de la Eucaristía su autopista hacia el cielo. Tú le has dado a María como madre muy amada y has hecho que con el rosario se convirtiese en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión por nosotros. Mira sobre todo a los pobres, a quienes él amó y ayudó. También a mí, concédeme por su intercesión la gracia que necesito. Y acá pedimos algo. Y haz que nuestra alegría sea plena, conduciendo a Carlos entre los santos de la Iglesia Universal, a fin de que su sonrisa siga resplandeciendo para nosotros y para gloria de tu nombre. Amén. Bueno, me dijeron que este es un ciclo de charlas de formación, ¿no? Y no sé, yo creo que acá hablar de la vida de un santo es hablar de la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos. En estas oportunidades que tengo que puedo hablar de este chico, Carlos Acutis, lo siento muy cerca, me siento en comunión con él. Creo que esa es un poco la idea de la comunión de los santos, tener a los santos cerca, ¿no? Yo digo que Carlos para mí ha sido como un hijo y como un padre. Como hijo lo abrazo y como padre él me abraza a mí porque me enseñó muchas cosas como padre y también como hijo. Y eso es muy impresionante en el camino espiritual de uno, ¿no? Que un santo joven, tan joven, está entre los 10 santos más jóvenes de la historia de la Iglesia, Carlo Acutis. Algunos me dicen, no, bueno, pero Santa Teresita no. Santa Teresita murió a los 24 años y Carlos murió a los 15 años. Y dentro de esos 10 santos más jóvenes en la historia de la Iglesia Católica, los otros son casi todos mártires o están los dos pastorcitos de Fátima, ¿no? Que murieron a los 8 y 9 años. Pero el caso de Carlos es un laico que no murió mártir, sino simplemente como producto de una leucemia terminal, que terminó con su corta vida en solo 10 días. Y que nunca esperaron, porque no tenía síntomas precedentes de esta enfermedad, sino que muere muy de golpe, ¿no? Un día que llegó a su casa cansado, su madre creyó que era por el ejercicio físico, porque venían
de hacer deportes en el liceo. Se acostó, empezó a tener fiebre, llamaron primero a una pediatra de cabecera de la casa, seguía con fiebre, le dio antibióticos, hasta que en un momento dado, al tercer día, ya no se pudo parar para ir al baño. Y entonces llamaron a un médico más próximo a la familia y les dijo, bueno, llévenlo, internenlo, llévenlo al hospital de Milán. Ellos vivían en Italia, en Milán. Y bueno, lo pusieron en una silla y lo tuvieron que bajar porque ellos vivían en un edificio, dice la madre Antonia, que ha escrito un libro que es mucho mejor que el mío, obviamente, si lo pueden leer, cómprenlo. Carlos era un chico alto, flaco y alto, más o menos casi 1,80 m. Lo pusieron arriba de una silla, lo bajaron por el ascensor, lo subieron en un auto y lo llevaron a la primera clínica en Milán. Ahí Carlos como que balbuceó a su madre, este es un despertador que me manda Dios, ¿no? Y bueno, estuvo ahí un par de días y decidieron trasladarlo a otra clínica más especializada en el tema de la leucemia y aguda, en Monza, que es una ciudad pequeña porque está cerca de Milán, donde se corre a veces carreras de turismo de carretera. Y cuando llegaron a la clínica de Monza, Carlos le dijo a Antonio, su madre, de esta no salgo, de acá no salgo, prepárate. Es un chico particular porque tuvo, a mi modo de ver, premoniciones de que iba a morir joven, ¿no? Tal es así que le decía a su madre dónde debía ser enterrado. Si algún día muero joven, quiero que me entierren en Asís. O sea que tenía estas premoniciones, tenía sueños también. Dios nos habla en los sueños. Yo creo que a todos los que estamos acá escuchando, Dios nos habla en los sueños. Especialmente a Telma, ¿no? Telma, Dios te habla en los sueños. Y bueno, y, y muchas cosas soñó tanto Antonia como Carlos. Pero quiero empezar a contarles desde el punto de vista de que es una charla de formación, por qué yo escribí este libro, aunque por ahí ya lo escucharon. Vale la pena volver a contarlo porque eso es lo que hace a la formación. Lo otro es más literario, ¿no? Contar cómo se escribió el libro, cómo empieza, cómo termina, etcétera. ¿Por qué escribí yo este libro? En el año 2020, mi amigo Sergio Rubín, que eh, manejaba el suplemento Valores Religiosos de Clarín, que ya no existe más, lamentablemente, porque ya nadie lo financia, porque ya nadie casi lee diarios de papel. Este era un suplemento mensual que tenía Clarín. Me pidió que escribiera un artículo sobre Carlo Acutis, al que habían declarado beato. De ahí, bueno, hice un artículo lindo, investigué un poquito, pero listo, terminé, pum, lo entregué, como tantos otros artículos que he escrito para ese medio.
no es que me motivó a seguir investigando. O sea que este libro no es un libro escrito de motus propios, sino a pedido, porque este año me llamó la directora de esta editorial BR y me dijo que quería que yo escribiera un libro sobre Carlo Acutis, que Sergio Rubín me había recomendado. Dice, Jesús escribe muy bien, escribe rápido y conoce a Carlo. Bueno, me escribe un WhatsApp. Yo en ese momento estaba re complicado porque estábamos con todo lo del tumor de Julieta, del páncreas, la quimio, este, que afecta a toda la familia, no solo a la que padece la enfermedad, al esposo, a los hijos. También estaba con mucho trabajo personal porque yo no vivo de los libros, sino del comercio de granos. Ellas me preguntan, ¿vos sos escritor de temas religiosos y sos comerciante? Sí, soy re comerciante y me gusta ganar guita y hago negocio para ganar plata. Lo hago desde siempre eso, si no, ¿cómo vivo? De los libros no se puede vivir, salvo que seas Isabel Allende, qué sé yo, tipo que puede vender, no sé, 100.000 ejemplares de un libro. Estaba complicado con eso. Además, acababa de sacar un libro sobre Roca y la conquista del desierto, que algunos de ustedes también lo han leído. Y justo en el periodo de promoción de ese libro, también me preguntan, ¿cómo pasar de Roca a Carlo Acutis? Bueno, un prócer y un santo, ¿no? Este, y bueno, entonces yo le digo a esta chica, déjamelo pensar. Bueno, necesito emociones para escribir un libro. Si no tengo emociones, ¿cómo voy a escribir un libro? ¿Qué me motiva? La plata no me motiva. La fama, algo me puede motivar, pero no tanto. Yo necesito emociones interiores. Creo que las emociones interiores son las que pueden movilizar a un cristiano a profundizar en algo en el camino de la fe. Sin emociones interiores, difícil. Siempre recuerdo cuando escribí el libro sobre San Pedro, la historia jamás contada, que necesité que un pescador en Brasil confirmara que yo tenía que viajar a Israel a escribir ese libro. Bueno, entonces, googleando un poco sobre Acutis, recordé, y releyendo el artículo del 2020, recordé que había intercedido en la sanación de un chico en Brasil, porque los santos, y hay que dejarlo bien claro siempre en todas las charlas, interceden, no hacen milagros, interceden en el nombre de Dios. El primero que intercedió de los discípulos en un milagro fue San Pedro, mi querido San Pedro. Está en los Hechos de los Apóstoles, en los primeros capítulos, cuando le dijo a un paralítico, yo no tengo ni oro ni plata, pero esto te doy, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Lo agarró de la mano y lo levantó. O sea que los santos interceden en el nombre del Señor. El que hace los milagros, en definitiva, es el Señor en comunión con el santo. Y ahí también interviene esto de la comunión de los santos. Y bueno, el chico este que había sanado en Brasil estaba enfermo del páncreas, como Julieta María. Y me llamó la atención, digo, páncreas, páncreas. Después, investigando un poco más, y descubro que Carlos también era devoto de la Virgen de Guadalupe.
Tenía una imagen pegada en la pared de su cuarto. Le dijo a su madre en alguna oportunidad: si algún día muero antes de subir al cielo, quiero pasar por el cerro del Tepeyac, donde se apareció María al indio Juan Diego. Y además, dentro de los milagros eucarísticos, que después voy a comentar por qué Carlos se dedicó a hacer un sitio web sobre ese tema, Carlos decía que la Virgen de Guadalupe, sobre todo por estar embarazada, supongo que todos los que me están escuchando conocen la imagen de la Virgen de Guadalupe, por eso está con el cinto más arriba del vientre. Carlos decía, la Virgen es el primer milagro eucarístico y es el primer sagrario. Bueno, esas dos cosas realmente me empujaron, ¿no? Y yo le comenté acá justamente a Julieta, me parece que le voy a decir que sí, porque lo sentí como emociones espirituales. Por un lado, el páncreas es nuestra preocupación permanente desde el 6 de febrero, y por otro lado, nuestra devoción a Guadalupe, que ustedes saben que todos los de Soledad Mariana la tenemos a la guadalupana. Entonces, bueno, esto era bastante suficiente para motivarme. Entonces, hablé con ella, le digo, bueno, ¿y para cuándo necesitas el libro? Me dice, lo necesito para el mes de agosto, antes de que lo santifiquen, porque lo tenemos que editar y sacar a la venta el día que lo santifiquen. Claro, ellos estaban pensando más en el business, ¿no? Y yo le digo a Julieta, mirá, esto es un esfuerzo muy grande para mí, pero lo voy a hacer, no voy a decir malas palabras en este grupo porque están grabando, pero mientras yo esté trabajando, no me molestes, ¿viste? Sabés que yo tengo un compromiso que lo tomo y tengo que poner todas las pilas. Y siempre pensé desde el comienzo que Carlos me iba a estar acompañando, iba a estar conmigo a mi lado, y María. Y eso lo puse en el prólogo del libro, ¿no? Estaba seguro que María, porque si no, no hubiera aparecido la guadalupana. Y ya que estamos hablando es una charla de formación, ¿cómo se ve esta intervención de Dios en las cosas, ¿no? Porque si yo no hubiera tenido esas dos mociones, no hubiera escrito el libro y no tendría los frutos y los gozos que estoy teniendo en este tiempo, que como yo puse en el prólogo del libro, dedicado a Julieta María, que esperaba que Carlos intercediera por ella o que al menos nos diera fortaleza para sobrellevar este momento. Nosotros acá en casa tenemos un altarcito, tenemos, no sé, como 4 o 5 altarcitos, una locura esta casa. Encima con la enfermedad de Julieta nos han traído más imágenes, más vírgenes, de todo, el agua milagrosa y la estampita y el rosario y esto. Pero yo compramos un día una imagen de Carlos, redondita, porque tiene un pie, la pusimos en uno de los altarcitos acá en el living. Y yo le digo a Julieta, si Carlos no hace nada, lo primero que hago es bajarlo de acá.
¿no? Porque, digamos, tiene que interceder por ella. Ella así lo espera y reza todos los días conmigo, a Carlos. Hicimos la novena un par de veces. Fuimos un par de veces a misas donde imponen las reliquias de Carlos. Fuimos también a una casa donde estaba una señora cordobesa que se conectó conmigo, que hace imposición de manos con las reliquias de Carlos. Entonces, todo centrado a Carlos. Y bueno, y por ahí, si pasa algo malo con Julieta, lo dejaré a Carlos y me hará compañía en la tristeza. O sea, capaz que no lo rajo nada, ¿no? Este, bueno, son cosas media fuertes, pero yo, como es una charla de formación y no literaria, las comento. Y bueno, muchas cosas que están sucediendo a raíz de este libro. Por empezar, pensar que nuestra hija Cole está con Carlos, aunque duerme Cole siempre, como yo le digo a Telma, Cole está durmiendo. Cuando nos mudamos acá casi se nos incendia la casa y yo digo, ¿qué estaba haciendo Cole en el cielo? ¿Por qué no tiró un balde para apagar el fuego? Pero bueno, según Telma, Cole está despierta. Bueno, supongamos que esté despierta, espero que esté tomada de la manito de Carlos, porque este chico es tan entrañable, su sonrisa, no sé qué les parece a ustedes, pero tiene una sonrisa angelical, angelical. Es como un angelito especial. Así que dije que sí, me puse en camino, lo escribí al libro y los frutos son muchos, mucha gente que me escribió el otro día que creo que le comenté o no a Andrea. No sé si te comenté, Andrea. Me escribió un tucumano el otro día que me dice que él en el año 2020, o sea, mucho antes que a Carlos lo nombraran o lo canonizaran, que fue este año, el 7 de septiembre, declarado santo, que en el 2020, y según él antes de que lo beatificaran, él se sanó del páncreas, fíjese usted, me persigue el páncreas, del páncreas en Tucumán, que él había estado, hasta le habían dado la extrema-unción, estuvo 72 días en coma. ¿Y qué pasó? Un amigo de la madre, pues un hombre que tiene unos 40 años, yo hablé con él por teléfono, le dije, mándeme todo, porque para saber si no es un delirante, todavía no me mandó nada, pero yo le creo a él, ¿no? Un amigo de mamá fue y puso un pañuelo sobre las reliquias de Acutis acá, que habían venido a Tucumán, y las trajo al hospital y me las puso en la espalda, y inexplicablemente salí del coma y sané y estoy perfecto. Bueno. Bueno, yo le digo, mándame todo, así se lo mando a Antonia, la mamá de Carlos, ¿no? Que se debe poner contenta con cada una de las intercesiones de su hijo. A mí me impresionó mucho el día de la ceremonia de canonización, que me desperté tempranito para verla. Miraba mucho a Antonia, la mamá, porque no nos olvidemos que Antonia perdió a un hijo, ¿no? Que es algo fuerte. Y estaba muy emocionada y yo digo, ¿cómo será
ser la mamá de un santo, ¿no? Hay que vivir eso, ¿no? Porque aparte es bastante joven, puede vivir 30, 40 años y va a tener que la gente que se le acerca y le pregunta qué responsabilidad, ¿no? De dar testimonio sobre su hijo. Y hay algo que ella confiesa y que es muy importante. Yo creo que es la primera intercesión milagrosa de Carlo Acutis, es la reconversión de sus padres a la fe. La reconversión de sus padres a la fe. Porque sus padres, si bien eran católicos, habían hecho la primera comunión, el bautismo, la confirmación, incluso se habían casado por iglesia. La familia del marido era un poco más practicante que la familia de Antonia, porque Antonia perdió de muy joven a su padre y su madre después se volvió a casar, en fin. Ellos no eran practicantes, no, no. El marido de Antonia, Andrea Acutis, que Andrea en Italia se usa como nombre varón, acá decimos con Andrea mujer. Es economista de una familia de muy buena posición económica en Italia. El padre de él, dueño de una compañía de seguros, estudió economía en Suiza, una de las mejores universidades de Suiza. Después se fue a trabajar a Inglaterra, cuando se casa con Antonia. Pero ellos confiesan que no iban a misa, no rezaban, como muchos de los católicos de hoy en día, ¿no? Donde no me incluyo, pero hasta ahí, ¿no? Tampoco soy, ¿viste? De ir a misa todos los días o comulgar, o como hizo Carlos después. Y entonces, en un verano, cuando Carlos tenía 3 años, sus abuelos maternos, el abuelo ya había muerto, el papá de Antonio, pero el que se volvió a casar con la madre, los llevaron de vacaciones y contrataron una niñera polaca, que yo cuando leí el nombre me reía, porque se llama Ana Beata. Beata. Es una persona de muy bajo perfil, porque en todo esto proceso de canalización, la televisión, los videos, la película, los libros, pasa como desapercibida Beata. Y sin embargo, gracias a ella, y así lo confiesa su mamá, eh, Carlos es introducido en la fe por esta niñera polaca, que después de ese verano se queda trabajando 2, 3 años en la casa de los Acutis. Hasta me costó encontrar una pista de ella. Bueno, conseguí un diario polaco, le habían hecho un reportaje alguna vez. Es una chica que actualmente es directora de marketing de una corporación internacional, pero ni aparece. Y ella es la que le empieza a hablar de Dios a Carlos Acutis. Le empieza a enseñar a rezar, lo lleva a misa, le enseña el rosario. También incluso le enseñó a rezar en polaco al ángel de la guarda. Bueno, los polacos, el pueblo católico, los polacos y croatas son muy católicos. ¿Saben por qué? Porque fueron el muro de defensa siempre
al Imperio Turco Otomano, que quería entrar a Europa por los Balcanes y islamizar Europa, ¿no? Ahora lo están por ahí haciendo en forma pacífica. Pero bueno, los polacos siempre muy católicos. Y el chico, claro, Carlos empieza a ir a la iglesia cercana a donde vivían en Milán, que se llama Santa María Segreta, como si fuera secreta, ¿no? En italiano. Y claro, ve que en la misa la gente comulga y pregunta qué es eso, ¿no? Y bueno, y Beata dice es el cuerpo de Dios. Y ahí recibe una gracia, porque es un santo eminentemente eucarístico, Carlo Acutis. Recibe una gracia y se convierte en un deseante, ¿no? Como diría Bernardo, en un deseante de ese cuerpo del Señor. Y le empieza a comentar a Antonio que él quería comulgar. Y bueno, Antonia ahí se ve complicada, porque claro, no siendo practicante, que te venga tu hijo de 5 años a decir que quiere comulgar, eh, por eso yo comento, creo que Andrea, lo hemos hablado con Andrea, también hemos hablado esto por WhatsApp, este tiempo bastante de Carlo Acutis por lo que está pasando con su nieta, ¿no? Y hablamos de, bueno, pongámosle una ficha a los nietos, ¿no? Si los padres no son practicantes, capaz que nosotros como abuelos podemos acercar a Dios a los nietos para que estos a su vez evangelicen a sus padres. Cosa rara, ¿no? Pero ya ocurrió con Carlos, que señala ese camino. Entonces Antonia dice que ella se vio obligada a volver a repasar conceptos del catecismo. Por empezar, ella había ido a un colegio de monjas, pero no practicaba nada. Incluso empieza a verse con un sacerdote que vivía, amigo de la familia, que vivía en Bolonia, que, bueno, bastante lejos de Milán, y que iba una vez al mes para charlar con él sobre su hijo, ¿no? Y qué hacer. Él le recomienda que estudie un poco de teología, porque claro, imagínense las preguntitas de Carlos a la mamá, ¿no? Este, y bueno, él insiste, insiste, y en esa época, que creo ahora es en todas partes, me parece, que la iglesia recomienda que hagan la primera comunión más grande, tipo 9 años, 9, 10 años, y bastante coordinado con los colegios religiosos. Y en Milán la costumbre era esa, que los chicos comulgaran los 9 o 10 años. Yo siempre digo que a mí, bueno, yo hice la primera comunión a los 5. Me mandaron con un hermano y unas primas. Hicimos la primera comunión ahí en la iglesia de las esclavas, que muchos de ustedes conocen, en el centro, en la Plaza Vicente López, este, que nos entrenaba, mi hermano mayor nos entrenaba con hostias no consagradas, ¿no? Él se ponía un batón, hacía de cura, le hacía abrir la boca, sacar la lengua, ¿no? Y todo ese proceso de aprender cómo teníamos que hacer el día de la primera comunión, que en esa época se hacía de rodillas, ¿no es cierto?
y en la boca únicamente. Y acá hay una cosa curiosa. A mí hace 4 años más o menos, casi un poquito más capaz, cuando nos mudamos a vivir del centro acá a Manzanares, que ha sido una bendición más allá de esto del incendio que casi se nos quema la casa, ha sido una bendición el contacto permanente con la naturaleza y el vivir las estaciones del año de una manera diferente, un regalo de Dios en ese sentido. El párroco de acá de Manzanares, no sé por qué razón, me metió de ministro de la Eucaristía, sin que yo pidiera nada. Fui a confesar una vez, lo invité a almorzar acá a casa con Julieta, almorzamos con él, se ve que le faltaba gente, y dijo, bueno, este capaz que es un buen pibe, que escribe libros religiosos, qué sé yo, vamos a meterlo de ministro de Eucaristía. Bueno, siendo ministro de Eucaristía, gracias a Carlos Acutis, por esta gracia eucarística de él, yo no sentía mucho este tiempo anterior, antes de conocer más a Carlos, no sentía mucho, ¿no? Al dar la Eucaristía. Y acá está todo el misterio de la transubstanciación, ¿no? Y de la famosa epíclesis. Esos son dos misterios que por ese motivo yo creo que Carlos se dedicó a armar un sitio web sobre los milagros eucarísticos para que la gente tomara nota de que realmente hay una transubstanciación de las especies a partir de la consagración de los dones, ¿no? Del pan y el vino. Por supuesto que es un misterio de fe. Nosotros tenemos fe en que eso sucede. Pero yo ahora cada vez que doy la Eucaristía, la miro antes de empezar y digo, este es el cuerpo de Cristo. Antes solamente levantaba la Eucaristía y decía, el cuerpo de Cristo. Ahora la miro, me dejo mirar también, para que sea algo más literario para ustedes. Me dejo mirar por la hostia y digo, este es el cuerpo de Cristo. Pero qué misterio ¿no? Entonces, cuando Carlos empezó a investigar acerca de los milagros eucarísticos, chico muy inteligente, que a los 10 años empezó a trabajar en el computador, a manejar internet, era muy rápido en el teclado, con sus manos, porque había aprendido los videojuegos desde chico. Empieza a investigar y se encuentra con el primer milagro eucarístico en el siglo VIII en Italia, en un lugar llamado Lanciano. Resulta que había un monje, como podría ser Bernardo, que era sacerdote también, ¿no? No todos los monjes son sacerdotes, pero sí, hay algunos que sí. Y él, cada vez que consagraba, no creía en la transubstanciación. Decía, y yo visualmente, para mí es lo mismo. Esto no se transforma. No creo realmente en esto. Y sufría profundamente. Imagínense un sacerdote que celebre misa todos los días prácticamente y que no crea que se está transformando la hostia en el cuerpo del Señor y el vino en su sangre. Entonces cuentan que un día, mientras estaba consagrando, después del momento de la epíclesis, que es cuando el sacerdote ya con el pan y el vino arriba del altar
invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre las especies y las transforme. En el momento de la consagración levanta la hostia y la hostia se convierte en un pedazo de carne. Y cuando mira el cáliz con el vino, ve que el vino se ha convertido en sangre. Y se pone a llorar el monje sacerdote. Y en esa época que se daba la misa de espaldas, convoca a todos los fieles que estaban ahí y los invita a venir al altar a ver el milagro que había sucedido debido a su poca fe. El Señor le mandaba ese regalo para que creyera. Por supuesto que más importante es lo que le dijo el Señor a los discípulos: felices aquellos que creen sin ver, ¿no? Que no tenemos que esperar un milagro eucarístico nosotros para creer. Es un acto de fe en cada misa que normalmente tenemos. Pero bueno, a lo largo de la historia, el Señor ha regalado distintos milagros eucarísticos que Carlos fue investigando, desarrollando, poniendo en su sitio web, que cualquiera de ustedes puede entrar ahí al sitio de los milagros eucarísticos. Incluso, con la ayuda de su mamá, él se conectó con la Conferencia Episcopal Argentina porque hubo un milagro eucarístico acá en Buenos Aires. Y ahora me tengo que poner, veo que entró algunas personas que no conozco si son de Soledad Mariana. Tengo que ser más serio en lo que digo, porque este milagro eucarístico en la iglesia de Santa María, en Boedo, que hemos ido en alguna oportunidad con Julieta, se produce 3 veces, en 1992, 94 y 96. Y en el 96 básicamente se cae a una hostia a un ministro de Eucaristía mientras está dando la comunión, qué sé yo, a veces si te carga mucho el copón de hostias te puede pasar. Bueno, y colocan la hostia en un vaso con agua y lo ponen dentro del sagrario y cuando a los 3 o 4 días van a sacar el vaso, que se supone que tiene que estar disuelta esa harina en el agua, se había transformado en un tejido sanguinolento, que bueno, claro, despierta toda una admiración impresionante. Se mete Bergoglio, que en aquel momento era el arzobispo de Buenos Aires, lo manda a investigar incluso a Estados Unidos, y un experto cirujano, cardiólogo, acá tenemos un médico, Marcelo, que está presente, dice, claro, el tipo investiga y dice, bueno, esto es tejido humano, es del miocardio y de una persona que murió hace 3 días. Y lo certifica eso. Y ese fue el motivo por el cual Antonia, la mamá de Carlos, se comunicó con Bergoglio porque estaban investigando este milagro eucarístico de Buenos Aires. Y de allí un cierto conocimiento después del Papa Francisco respecto a Carlos. Por eso yo incluí un capítulo en el libro que se llama Francisco y Carlos, porque hubo una relación fuerte entre ellos. Tal es así que Francisco lo nombró a Carlos en varias oportunidades, incluso en una jornada mundial de la juventud, mencionó hasta frases de Carlos, ¿no? Una de las frases que mencionó fue esto, que se ha hecho medio famoso, no sé si la conocen: todos nacemos como originales, pero muchos mueren
como fotocopias, ¿no? Que me parece muy bueno. Repetila, a ver, todos. Todos nacemos como originales, pero muchos mueren como fotocopias. Cada uno puede interpretar lo que sea. Yo lo interpreto como que Carlos está diciendo de que tenemos que buscar ser los que somos, ser para lo que fuimos creados, desarrollar nuestro talento, cumplir con nuestra esencialidad. De lo contrario, podemos morir con una simple fotocopia, sin haber sido. No sé, eso es lo que yo interpreto, ¿no? Cada uno puede interpretar lo que desee. Bueno, la cuestión es que Carlos, vuelvo para atrás en la historia, disculpen si hice algún lapsus personal que no debí, porque en público hay algunos que no son de Soledad Mariana. Carlos finalmente hace la primera comunión a los 7 años de edad. Y desde ese momento hasta su muerte, o sea, durante poco más de 8 años, va todos los días a misa, comulga todos los días, hace adoración al Santísimo todos los días y reza el rosario todos los días. Antonia dice, salvo que estuviese enfermo. Y bueno, esto ya no es muy común, no me parece muy común. Yo nunca, por lo menos no he conocido ninguna persona en mi vida que desde los 7 años haga todo eso, ¿no? Se ve que era... Yo le quería poner al libro de título El niño de Dios, pero bueno, dijeron, no, San Carlos Acutis, una biografía. Para mí es un niño de Dios, tocado por Dios. Eso no es muy común. Pese a que Carlos en su vida social era un chico muy simpático, muy agradable, compañero, jugaba al fútbol, jugaba a los videojuegos, iba a hacer trekking a la montaña, porque sus abuelos unos tenían casa en la playa, otros en la montaña. Como yo digo, tenía un buen pasar económico. El otro día escuché a alguien que dijo, bueno, era un chico de clase media. No, no era un chico de clase media, era un chico de una familia dueña de una compañía de seguros importante en Milán. El padre es actualmente presidente. Cuando él se enamora de la vida de San Francisco de Asís, a partir de los primeros cuentos de Beata sobre San Francisco y después de su madre acerca de San Francisco, la termina convenciendo a la madre de comprar una casa en Asís. Y si bien tenía esa excelente posición económica, como dice una profesora de su colegio, nunca Carlos hizo alarde de esa condición, sino con todo lo contrario. Era un chico que desde temprano, cuando salía a la calle, trataba de acercarse a la gente en situación de calle, les llevaba comida, les llevaba abrigo, les regalaba ropa. O sea que, como yo trato de explicar, la santidad no se logra así nomás, hay como dos vías. Por un lado, el desarrollo de las virtudes heroicas, ¿no? De la fe, la esperanza, la caridad. Y por el otro lado, las intercesiones milagrosas. Carlos era muy caritativo. Después de que se fue esta niñera por acá de su casa, entró a trabajar un señor que sí, él aparece más en documentos y en reportajes, era de la isla de Mauricio, hijo de indios, digamos, de la India, ¿no?
Su padre era un sacerdote brahman, hinduista, ¿no? Y entra a trabajar a la casa de los Acutis, y es quien lo acompaña normalmente la mayoría de los días a la iglesia, Carlos, porque sus padres tienen otras obligaciones, y es transformado por el ejemplo de Carlos. Una cosa muy linda que dice este señor Rajesh Mohur. Yo buscaba en el hinduismo un Dios vivo y nunca lo pude encontrar. Lo conocí gracias a Carlos. Y ahí yo me ponía a pensar que conozco y aprecio mucho la India, ¿no? Que al principio, bueno, estos son lapsus, no sé si los digo, los digo, Telma, ¿sí? Bueno, el hinduismo tiene muchas cosas que vemos también en los templos cristianos, católicos, digamos. Siempre se dice que hay una conexión entre las religiones, y más con esta religión que proviene de los Vedas, que es muy anterior a Cristo, ¿no? Y incluso yo creo que, bueno, paralela con el judaísmo. Vos ves en los templos de la India incienso, flores, campanitas, hay muchos dioses, pero claro, Rajesh entrando en una iglesia católica, Carlos le mostró el rosario. En la India hay muchos musulmanes, los musulmanes también tienen un rosario. No sé si ustedes conocen eso. Y también en el budismo tienen un rosario. O sea, hay como cosas que vienen, que devienen del mundo de la religión, digamos, esto de incienso, campanas, flores, alabanza, mantras, rosarios, cuentas, ¿no? Los musulmanes tienen un rosario que usan para nombrar los 99 nombres que le dan a Dios. Los budistas tienen ese rosario para los mantras, ¿viste? Entonces, claro, Rajesh miraba al chiquito con este rosario y diría, claro, es parecido. Pero la diferencia es que cuando Carlos le empieza a transmitir ese milagro eucarístico que lleva encima, él se da cuenta que hay una diferencia. Y por eso dice, yo conocí un Dios vivo que está en la Eucaristía, ¿no? La invitación un poco de esta charla que María ayer le puso de título Charlas de Formación. Ustedes son los que me tienen que formar a mí, ¿no? Lo único que puedo decir es un poco esto del milagro eucarístico que representa Carlo Acutis, ¿no? Ese deseo de comer a Cristo y que Él nos coma. Esto se lo escuché una vez a Bernardo, ¿no? Hablando, yo lo incluí en el libro, pero no me acuerdo si es San Agustín el que dice dejarnos comer por Dios, como comemos a Dios y nos dejamos comer por Él. Bueno, eso es fuerte. Y después, obviamente, como dice esta oración que rezamos al principio, la devoción a María, después de haber terminado este sitio web de los milagros eucarísticos, que se transformaron después en paneles, o sea, se replicó en paneles escritos y se hizo exposiciones de los milagros eucarísticos en más de 10.000 parroquias en el mundo, según los últimos datos que he leído.
de esta exposición de los paneles de los milagros eucarísticos, donde está el de nuestra querida Buenos Aires, ¿no? Por eso en el libro metimos unas imágenes de ese panel del milagro eucarístico de Buenos Aires, Argentina, ¿no? Y cuando pasó después al sitio de las apariciones marianas, que es un tema bastante recurrente en mi literatura María, ¿no? Alguien comentó que había leído el libro Un encuentro con María. Y nosotros en Argentina también tenemos, bueno, además de la maravilla de estas peregrinaciones a Luján desde hace 51 años que mueven multitudes, más allá de que pueda haber algunas críticas y qué sé yo, es algo especial de nuestro país, como puede ser las peregrinaciones en Salta también, para que Andrea se ponga contenta, a Nuestra Señora y Señora del Milagro, o las de Guadalupe, en México, y muchas otras peregrinaciones que se hacen a santuarios, ¿no? Él empezó a escribir sobre las apariciones marianas y como ya les dije, que sus padres tenían una cierta posición económica, los llevaron a Fátima, a Lourdes, a Pompeya, a otros santuarios que hay en Italia. No. Volvamos a Carlo Acutis. Él sigue con estas investigaciones, se da cuenta que a través de los sitios web puede evangelizar, transmitir la alegría del Evangelio del encuentro con Jesús. Hablando de María, dice, María es la única mujer en mi vida. Y como dice este cuidador de él, el Rajesh, dice, ¿cómo puede ser que un chico tan apuesto, tan fachero, porque ustedes lo ven, es re fachero, Carlos, ¿no? Podría tener novias y ahí ya en la edad de los 15 años empezar a noviar, qué sé yo, decía, la única mujer en mi vida es María. Y mi plan de vida es estar con Jesús. Bueno, después hace otra serie de sitios web ya sobre temas más complejos, me parece a mí, ¿no? El cielo, el infierno, el purgatorio, otro de ángeles y demonios. Por eso la madre tiene que estudiar también, seguirle el tren, ya tanta teología, porque ahí ya se empieza a meter en temas más complejos. Pero bueno, lo que ocurre posteriormente, después de la muerte de Carlos, que es un 12 de octubre de 2006, es que su fama se va extendiendo. ¿Y por qué se va extendiendo? Bueno, según Antonia, ya en la misa, en los funerales, ahí en Milán, en la iglesia Santa María Segreta. Bueno, algo pongo en el libro sobre ese tema, leanlo en el libro, del secreto de María, ¿no? Es un nombre raro, Santa María Secreta, creo que debe ser la única iglesia en el mundo que lleva ese nombre, ¿no? El secreto de María, secreto de María. Bueno, ya en esa misa de los funerales no cabía la gente dentro de la iglesia, había gente en la calle, ¿cómo se llama? Y dice Antonio que yo no conocía, la mayoría de la gente ni la conocía, ni sabía quién era, eran toda gente que había estado en contacto con Carlos, muchos en situación de calle, mendigos, gente que él llevaba frazadas, comida, muchos inmigrantes, incluso musulmanes, dentro de esta misa
de las exequias de Carlos, y ya ahí ella notó que, claro, qué especial que era mi hijo, ¿no? Qué especial que era mi hijo, ¿no? Que toda esta gente que ya no tengo ni idea ha venido. Bueno, y primero lo entierran en el norte de Italia, hasta preparar, comprar algo en el cementerio de Asís, y de allí lo llevan a Asís al cementerio municipal, y empieza a ir mucha gente a la tumba de Carlos, sobre todo jóvenes que empiezan a peregrinar. Qué raro, ¿no? Se ve que empieza a conceder gracias. Dice Antonia que si bien no son milagros oficialmente reconocidos por la iglesia, ya en el funeral una señora con cáncer se sanó, otra que no podía quedarse embarazada se quedó embarazada. Y yo creo, con el correr de este tiempo, lo que estoy escuchando, lo que me escriben, es que Carlos tiene mucha fuerza de intercesión, mucha fuerza, mucha fuerza. Será porque es el santo de este siglo, ¿no? Murió en el siglo XXI, le dicen el santo millennial. Se ve que escoba nueva barre bien, como dirían, ¿no? Es un santo muy nuevito. Entonces, a los santos más recientes conviene también pedirle una intercesión especial. Este, otra persona, ¿está ahí Fede Sarmiento? No, se fue. Estábamos en Luján con Fede y Marcos Ovide y almorzando. Estaba el libro mío arriba de la mesa y se acercó una señora de nombre Josefina y me dice, ay, Carlos Acutis, él la sanó a mi hermana gemela de un cáncer. Impresionante, ¿no? Nosotros nos miramos diciendo, ¿qué pasa con Carlos Acutis? Bueno, su fuerza intercesora es muy grande. Y como les comenté, primera intercesión milagrosa reconocida por la iglesia es en Brasil, a un niño llamado Mateo Viana, que estaba muy mal del páncreas, no podía comer ya, solamente recibía alimentación por sonda, ¿no? Líquida, porque vomitaba todo, se estaba muriendo. Entonces, resulta que un 12 de octubre, justo a la fecha de la muerte de Carlos, y que también es la fecha de la Virgen del Pilar, obvio, y del descubrimiento de América, pero también en la fecha de Nuestra Señora de Aparecida, la patrona de Brasil, un curita en un pueblo del estado de Mato Grosso do Sul le dice, vengan a misa mañana que vamos a bendecir con las reliquias de Carlo Acutis. Esto era en el año 2013. Todavía no era ni beato. Era en la escala del camino de santidad, siervo de Dios, ¿no? Siervo de Dios es lo primero, después beato, después santo. Pero su madre había empezado a repartir a Antonia reliquias, a mandar a distintas parroquias del mundo, reliquias de lo que sería el segundo grado. Las reliquias son de 3 grados, las de primer grado son del cuerpo, de pelo, piel, corazón, que fuera. Segundo grado son la ropa o algún utensilio. Tercer grado son cosas que se pusieron sobre reliquias de primero o segundo grado, como es el caso de este señor tucumano del pañuelo, ¿no? Y ahora, hace poco, Cristina Cerantes, una amiga,
nos trajo consigo a través de otra amiga una estampita de Carlo Acutis que estuvo sobre la tumba en Asís, y bueno, ahora Julieta se la puso en el pecho. Bueno, es el sensus fidei del pueblo de Dios. El pueblo de Dios, todos nosotros, tenemos derecho, tenemos todo el derecho del mundo de creer en la intercesión de los santos y en los milagros. Para otro que nos observa, que no es creyente o que está en otra línea del cristianismo o en otra religión, puede parecer fetichismo, pero para nosotros es una gracia que Dios nos da. Entonces tenemos que usarla, ¿no? No sé qué les parece, pero tenemos que usarla. Si está, hay que usarla. Y bueno, este chiquito fue a la misa llevado por su abuelo, tenía 3 años, se pusieron en la cola y le dice al abuelo, ¿qué digo yo? Y el abuelo le dice, cuando toques la reliquia, decí, dejar de vomitar. Quiero dejar de vomitar. Y bueno, el chico toca la reliquia, dice, dejar de vomitar, y increíblemente llega de vuelta a su casa y pide que le den de comer una feijoada, que ustedes deben conocer o el que no conoce, son un montón de platos en Brasil, con arroz, carne, etcétera, y se come todo, no vomita nada, a partir de ese día el chico se sana. Eso, bueno, es remitido al Vaticano, en la causa de los santos. El párroco de esa iglesia de Brasil se convierte en el vicepostulador de la causa de Carlo Acutis. Por eso hay mucha devoción también a Carlo en Brasil. El libro que he escrito se tradujo simultáneamente al portugués y salió en Brasil también. Me han llamado un montón de radios y de tele de Brasil. Y yo, que algo de origen lusitano tengo por Silveira, me ha dado manija para robar un poco en portugués, ¿no? Portuñol. Y bueno, la segunda intercesión milagrosa reconocida por la Iglesia es una chica costarricense de origen que vivía en Florencia, Italia. Estaba andando en bicicleta, se cae de la bicicleta, se golpea la cabeza contra el cordón de la vereda y se parte el cráneo. Tiene todo no sé cómo se llama, Marcelo, el cerebro, el cerebelo expuesto. Una no quiero decir el nombre porque no sé técnicamente bien. Entonces la internan, terapia intensiva, gravísima, y una empleada de la madre de esta chica, Valeria Valverde es la chica, le dice a la mamá, ¿por qué no vas así a rezar a la tumba de Carlo Acutis y pedile que interceda por tu hija? Bueno, así fue, viajó a Asís, rezó frente a la tumba de Francisco, que era una persona muy inteligente, quizás la persona históricamente más importante que ha dado la Argentina, ¿no? Sin duda. Y yo iba a decir, pese a algunas críticas que yo tenía en el plano político, ¿no? Cuando se metía en el tema de la política argentina, como hemos tenido muchos, siendo tan inteligente, se dio cuenta de que había que acelerar, yo creo, la canonización de Carlo Acutis, junto con la de otro joven, como es Pier Giorgio Frassati. Su causa tardó 100 años, la de Carlo tardó apenas 19 años, debido
al atractivo que Ejercía para los jóvenes podía generar para los jóvenes la y figura nuevas de Carlos. vocaciones. Sí, y creo que muy acertadamente. Y bueno, lamentablemente lo iban a canonizar el 24 de abril, Francisco muere el 21, se posterga. Yo creo que son de esas cosas, ¿no? Él tenía un gran deseo en la canonización de Carlos y, y como a Moisés, ¿viste? Que el Señor no le dejó ver la tierra prometida, como que no pudo estar presente en la canonización de Carlos. Finalmente, León XIV, porque hay todo un proceso que se reúne con el Colegio de Cardenales, la postergaron para el 7 de septiembre y como le digo yo a los brasileros, hay una relación muy fuerte entre Carlos y Brasil, no solo por el 12 de octubre, que es el día de la muerte de Carlos, que coincide con Nuestra Señora Aparecida, sino por el 7 de septiembre, que coincide con el día de la independencia de Brasil y que es el día en que fue canonizado Carlos. Entonces, los que me escuchan en Brasil se quedan felices, pero es real eso. Como también es real que los dos hermanos mellizos de Carlos nacieron también un 12 de octubre, El día de la Virgen. que Pilar. sí, es la Virgen del Pilar también, por supuesto, Sí, la Marcela. patrona de los toldos. Sí, Mira, mira. sí, Pero notablemente, ¿no? De que los hermanos, él le había predicho a Antonia de que iba a quedar embarazada. Pero me parece notable que también nacieron el 12 de octubre. Hay como un designio de Dios que se manifiesta también en las fechas, yo Claro. creo, en las fechas. Así que, bueno, yo creo que voy terminando con esta Muy bueno, Jesús. charla sobre Carlos. Si alguien quiere preguntar algo, me traté de adaptar dentro de lo que sea de formación espiritual, ahondar un poco en la comunión de los santos, en el milagro eucarístico que representa a Carlos y en aquellos beneficios personales que hemos tenido acá en casa, a tal punto que Pedro, mi hijo, que nunca leyó ni un libro mío, o Andrés también, que nunca leyeron ninguno de mis libros, están leyendo el libro de Carlos Gutis. Entonces algo genera este chico en los jóvenes y por eso yo recomiendo regalar, no mi libro, cualquier libro sobre Carlos, a jóvenes, ¿no? Para que vuelvan al Señor, más allá de que la propuesta catequística de Carlos es difícil. Él fue catequista ayudando a su párroco y le decía a los chicos, es muy fácil el camino de santidad. Comulgar, ir a misa todos los días, hacer oración al Santísimo todos los días, rezar el rosario todos los días, confesarse y tener presente al ángel de la guarda. O sea, un camino, nada más y nada menos. Chino, un yo camino sencillo. te quería preguntar, Chino, Sí, sobre cómo estás viviendo esto, porque la verdad te he escuchado varias charlas que estás dando y es un testimonio sí, fuertísimo lo que estás dando como también a nivel de evangelización, ¿no? Es decir, todo, porque le estás poniendo un plus y un cuerpo tan fuerte, un corazón, y lo estás atravesando también conjunto con Julieta y muy abierto a la fe, muy abierto. Y bueno, me gustaría a ver que nos pongas algunas palabras con respecto a un poco cómo te podés describir en este tiempo.
Bueno, por un lado es un tiempo de prueba. Nosotros venimos de 8 años hace que murió nuestra hija y después apareció esto. Yo al Señor le digo, inglés, le digo, it's too much, es demasiado. Pero bueno, se trata de vivir con fortaleza. Hay síntomas a veces de optimismo en Julieta. Ella está con mucha fe también en Carlos y en Dios. Creo que por el momento estamos muy entregados, ¿no? De la misma manera que en su momento estamos Bueno, entregados con el proceso de nuestra hija que murió hace 8 años, que siempre nuestra oración era, Señor, sánala, pero que se haga tu voluntad. En el caso de Julieta es un poco lo mismo. Y yo mirándola a Antonia el otro día en Roma, emocionada, también ella en la clínica de Monza habrá pedido al Señor, Señor, sánalo, pero que se haga tu voluntad. Y bueno, cuando uno se entrega a la voluntad del Señor, creo que es el que da fortaleza. claro. Y bueno, nada más que eso puedo decir, ¿no? Buenísimo, Chino, gracias.